En un mundo donde el tiempo nunca se detiene, existen historias que se negaron a morir. Yo soy la voz que las trae de vuelta. Bienvenido a Cronos, porque el tiempo lo vio todo. Déjame te cuento algo. Hubo un tiempo en que los hombres creían poder desafiar a los dioses, y hubo uno que lo intentó. Su nombre era Cambises Tocún, rey de Persia, hijo del gran Ciro el Grande, un hombre que heredó un imperio y un destino que lo consumiría en las arenas del desierto. Esta no es una historia cualquiera, es una historia sobre la arrogancia, la fe y la venganza del desierto. Un episodio que ni los siglos han podido borrar, porque aún hoy nadie sabe exactamente qué pasó con su ejército. 50,000 hombres, tragados por la nada. Para entender lo que ocurrió, primero hay que regresar al corazón del imperio persa, a un tiempo en que el mundo era gobernado por reyes que se creían inmortales. Cuando Cambises subió al trono, no quería solo continuar el legado de su padre, quería superarlo. Ciro el Grande había conquistado Media, Lidia y Babilonia. Cambises quería Egipto, y Egipto no era cualquier territorio, era la tierra de los faraones, los templos y los dioses antiguos. Un pueblo orgulloso, sabio, lleno de misterios que ni los persas entendían. Dicen que Cambises era un hombre de contrastes. Por un lado, valiente y decidido. Por otro, impredecible, cruel y atormentado. Algunos cronistas lo describen como un rey justo, otros como un tirano enloquecido por su propio poder. Heródoto, el gran historiador griego, escribió que Cambises se burlaba de los dioses egipcios, quemaba sus templos y ridiculizaba sus costumbres. Se decía que en su ambición había dejado de ver hombres y solo veía piezas en un tablero. Pero hay algo que nadie puede negar. Cambises quería aplastar Egipto y borrar toda señal de su divinidad. En el año 525 a.C., el ejército persa cruzó el Sinaí y llegó al Nilo. La invasión fue brutal. El faraón Psamético III, último de la dinastía saíta, fue derrotado en Pelusio, en una batalla que los egipcios aún recuerdan como el día en que los gatos lloraron sangre. ¿Por qué? Porque Cambises, sabiendo que los egipcios veneraban a los gatos como animales sagrados, ordenó a sus soldados usar gatos vivos en sus escudos. Los egipcios, temiendo ofender a sus dioses, dudaron en atacar, y Cambises aprovechó esa vacilación para arrasar con ellos. Así cayó Egipto, y así comenzó el principio del fin para Cambises. Una vez en el trono de los faraones, Cambises se declaró rey de reyes, señor de las dos tierras. Pero no estaba satisfecho. No bastaba con dominar Egipto. Tenía que destruir su espíritu. Fue entonces cuando escuchó hablar del oráculo de Amón, un templo sagrado perdido en el oasis de Siwa, en medio del desierto libio. Allí, los sacerdotes hablaban con los dioses, y según las leyendas, el propio dios Amón había profetizado que Cambises nunca dominaría Egipto. Esa fue la chispa, la ofensa que encendió la furia del rey. Cambises juró destruir el oráculo, arrasar con el templo y hacer callar al dios de los egipcios para siempre. Era, en el fondo, una guerra entre un hombre y el cielo mismo. Así, reunió a 50,000 hombres, soldados, arqueros, camelleros, esclavos, cocineros y constructores. Una columna interminable que marcharía hacia el oeste, atravesando el desierto egipcio. El destino, el oasis de Siwa, el objetivo, destruir el oráculo de Amón. El precio, nadie lo sabía aún, pero el desierto sí. Hay algo extraño en los desiertos. Parecen vacíos, pero esconden todo lo que el tiempo olvida. Y a veces
devuelven lo que no les pertenece. Ningún ejército tan grande había intentado cruzar esa región. No había mapas, no había caminos, solo arena, viento y silencio. Los guías locales les advirtieron: el desierto no perdona, pero Cambises no escuchaba advertencias. Estaba convencido de que su voluntad era más fuerte que cualquier dios. Y así comenzó la marcha, una marcha hacia lo desconocido. Durante los primeros días el sol era soportable, las noches eran frías, pero el ánimo seguía alto. Los soldados cantaban, bromeaban y soñaban con volver cubiertos de gloria. El rey les había prometido oro, tierras y la bendición del imperio, pero pronto las provisiones comenzaron a escasear. Las fuentes de agua que los guías habían prometido encontrar estaban secas. Las brújulas naturales, las estrellas, se perdían tras el polvo del viento, y el desierto empezó a mostrar su verdadero rostro. El calor era insoportable. El aire mismo parecía arder. Los camellos colapsaban uno a uno, y los hombres caminaban envueltos en un silencio casi religioso. Algunos empezaron a ver espejismos, lagos donde no había nada, sombras que se movían entre las dunas. Otros decían escuchar voces, como si el desierto les hablara. A la semana de marcha, los hombres ya no creían en Cambises, creían en sobrevivir. Y entonces ocurrió. Una mañana, los vigías vieron algo moverse en el horizonte. Una muralla de arena que crecía y se alzaba como una ola gigantesca. Era una tormenta de arena, la más grande que alguien había visto jamás. Los soldados gritaron, corrieron, intentaron protegerse con sus mantos. El cielo se volvió rojo, el sol desapareció y la tierra misma rugió. El viento levantó a los hombres como si fueran hojas. Las lanzas volaron, los escudos se hicieron polvo, las carpas se desgarraron. Durante horas, el ejército de Cambises fue tragado por el desierto. Y luego, el silencio. Cuando la tormenta pasó, no quedaba nada. Ni un solo hombre, ni una espada, solo la arena, lisa, infinita, implacable. El ejército más poderoso del mundo había desaparecido, sin dejar rastro. Déjame te cuente lo que nadie dice. Cuando un ejército desaparece, el silencio pesa más que la muerte. Cambises Ozoo, rey de Persia, esperaba noticias. Pasaron días, luego semanas y finalmente meses. Pero del ejército de 50,000 hombres nunca volvió nadie, ni un mensajero, ni una señal, nada. El rey empezó a inquietarse y un imperio entero comenzó a darse cuenta que tal vez los dioses sí habían respondido. Los primeros reportes que recibió Cambises fueron vagos. Una tormenta inesperada. Los guías desaparecieron. El desierto cambió de forma. Pero luego, los rumores crecieron. Los comerciantes decían haber visto un resplandor extraño cerca del oasis de Baharilla. Otros afirmaban que la arena vibraba por las noches como si algo enorme se moviera bajo ella. El rey, ya paranoico, envió un segundo destacamento para investigar, pero sus hombres no encontraron nada, ni armas, ni restos, ni huesos, como si la tierra hubiera tragado a todos y hubiera borrado las huellas. Y eso fue lo que comenzó a quebrar la mente de Cambises.
Cambises se volvió desconfiado. Algunos dicen que dejó de dormir, otros que empezó a hablar solo, murmurando el nombre del dios Amón como si fuera un enemigo invisible. Heródoto cuenta que el rey entraba en accesos de furia incontrolable. Ordenó ejecuciones, torturas, castigos, buscando culpables donde no los había. Veía traición en todas partes. Y aquí te digo algo: cuando un rey teme a los dioses, sus hombres empiezan a temerle a él. Un reino entero quedó atrapado en la tormenta mental de Cambises. El rey que había conquistado Egipto estaba perdiendo la guerra dentro de su propia cabeza. Los sacerdotes persas registraron un fenómeno extraño. Durante varias noches, el cielo sobre Menfis se cubrió de un polvo rojizo. No era lluvia, era arena. Arena del oeste. Arena del mismo desierto donde el ejército había desaparecido. Para los egipcios eso era un mensaje, una señal del dios Amón diciendo: tu ofensiva contra mí ha sido respondida. Los soldados comenzaron a susurrar que el rey estaba maldito, que había despertado la ira de los dioses del desierto, que los 50,000 hombres no murieron, sino que fueron tomados. Y aunque suene a mito, en el antiguo Egipto los mitos eran más reales que la historia. Cambises ordenó la retirada. Egipto para él ya no tenía sentido. Lo que había empezado como una campaña gloriosa se había convertido en una pesadilla personal. Pero el destino tenía otro plan. Cuenta la leyenda que mientras montaba su caballo en Siria, la espada del rey se salió de su funda y se clavó en su pierna. Una herida sin herida absurda para un rey. Una muerte incluso humillante. Los cronistas dicen que agonizó durante días y que en su delirio final murmuraba una frase una y otra vez: el desierto me habló. Así murió Cambises II, solo, enfermo, temido por su gente y derrotado por un enemigo sin rostro, la arena. Pasaron siglos, imperios nacieron, reinos cayeron. Roma conquistó Egipto. Los árabes dominaron el norte de África. Pero todos escucharon la misma historia. Un ejército entero perdido en la arena. 50,000 almas tragadas por el desierto. Sin cadáveres, sin armas, sin ruinas. Nadie sabía qué había pasado. Solo quedaba el mito. Una advertencia silenciosa. Un recordatorio de que el desierto no obedece a reyes. A veces pienso que el desierto no mató a esos hombres, simplemente los ocultó, como si guardara sus secretos bajo capas interminables de arena, esperando el momento adecuado para revelarlos. El hombre cree que controla la tierra, el mar, el aire, pero basta un soplido del desierto para recordarnos lo pequeños que somos. Cada grano de arena es una historia, y algunas historias prefieren seguir enterradas. Tras la muerte de Cambises, hubo quienes intentaron encontrar el ejército, mercenarios, exploradores, sacerdotes, incluso ladrones de tumbas, todos atraídos por una mezcla de curiosidad y codicia. Si un ejército entero se hundió, sus armas, sus joyas, sus provisiones, todo seguía allí abajo, pero ninguno encontró nada. O mejor dicho, ninguno volvió. El registro de la época menciona grupos que salieron con 80 hombres y regresaron con 7, grupos de 40 que regresaron con 2 y un grupo de 23 que no regresó en absoluto.
Cuando preguntaban a los sobrevivientes, respondían cosas como: no quiero hablar de eso, la arena no es arena, había ojos, la noche camina, algo nos siguió, pero ninguno pudo explicar lo importante, ¿qué se llevó a un ejército completo? En el templo de Amón se encontraba un mapa antiguo, un pergamino enorme que marcaba rutas comerciales, puntos de agua, aldeas nómadas, movimiento de caravanas, y había una zona exactamente donde ocurrió la desaparición, donde el mapa mostraba una mancha oscura, una zona sin rutas, sin aldeas, sin pozos, sin nada. En jeroglíficos decía: el lugar donde no se debe caminar, y debajo, allí las voces cambian de dueño. Cuando los sacerdotes intentaron estudiar esa área del mapa, el pigmento empezaba a desprenderse, como si el papel rechazara que alguien intentara comprenderlo. Un escriba escribió: en esa zona, la tinta muere. Hay noches en el desierto que son oscuras, muy oscuras. Eso es normal, pero hay noches en las que la oscuridad parece estar viva. Eso fue lo que reportaron los últimos exploradores enviados por Dario I, heredero de Cambises. Ellos escribieron que al caer la noche, la oscuridad adquiría densidad como si fuera humo. Cubría las botas, entraba en los poros, se pegaba a las armas. Y lo más inquietante, la oscuridad subía por los cuerpos como si intentara tocarlos, envolverlos, conocerlos. Uno de los soldados dejó tallado en una piedra: la noche se detuvo frente a mí, no avanzó, pero me miró. Testimonios antiguos reales, registrados. 1. El cronista Heródoto. El historiador griego Heródoto visitó Egipto 2 siglos después y dejó un escrito que aún inquieta a los arqueólogos. Dicen los sacerdotes de Amón que 50,000 hombres del rey Cambises se perdieron en la arena. Partieron hacia el oráculo en el oasis, pero nunca llegaron. Los alcanzó una tormenta que los sepultó vivos. Pero Heródoto, en privado, contó algo más oscuro a sus alumnos. No era tormenta normal. Los ojos de los sacerdotes no mentían, pero tampoco decían todo. Uno de sus discípulos anotó: el maestro dijo que la arena no cayó, sino que subió. 2. Inscripción del templo de Amón. Texto real, hallado en Luxor, interpretado por arqueólogos. El ejército del rey impío desapareció en el lugar donde no se debe caminar. La arena abrió su boca y bebió su sangre. Los sacerdotes usaban lenguaje metafórico, sí, pero nunca habían descrito al desierto como un ser viviente. 3. Los nómadas oasitas, testimonio oral. Los oasitas transmitieron de generación en generación la historia de los hombres que se hundieron mientras peleaban contra el aire. Un anciano relató a un arqueólogo en 1936. Escuchamos gritos tan fuertes que pensamos que era una batalla, pero al llegar no había nada, ni cuerpos, ni armas, solo agujeros profundos como si la tierra hubiera tragado columnas de soldados. El arqueólogo anotó: no tenía motivos para mentir, y su voz temblaba al recordarlo. Momentos de reflexión. Dicen que el desierto no guarda rencores, pero yo creo que sí guarda algo peor: memoria. A veces pienso, y quizá tú también, en lo fácil que es perderse en esta vida. No hace falta una tormenta de arena ni miles de soldados marchando hacia su destino. A veces basta una decisión equivocada, un orgullo que no supimos soltar,
o la certeza tan humana de creer que nada puede salir mal solo porque nosotros lo decidimos así. El ejército de Cambises entró al desierto con la seguridad de los invencibles. Y sin embargo, todos sabemos lo que ocurrió. ¿En qué punto nos convertimos también nosotros en viajeros confiados que avanzan directo hacia una tormenta que no ven venir? Yo creo que la historia de Cambises no es solo un misterio arqueológico, es un espejo, un recordatorio de que incluso los más poderosos pueden desaparecer si ignoran las señales que la vida les pone enfrente. Y mira, te confieso algo. Cada vez que leo estas crónicas antiguas, siento como si alguien desde muy lejos intentara decirnos algo con una voz que ya no tiene cuerpo, pero sí intención. Tal vez el desierto no habló, tal vez solo advirtió y nadie escuchó. Quizá por eso el misterio sigue vivo, porque aún no aprendemos la lección. Hay un detalle que no te mencioné antes, uno tan pequeño que suele perderse entre tanta historia, pero que cambia por completo la forma en que vemos el misterio. Entre los documentos de un sacerdote fugitivo, el que afirmó haber visto una pared viviente tragarse al ejército, se encontró una frase añadida al margen, escrita con otra tinta, otro pulso y otra intención. Era una advertencia, no dirigida a Cambises, sino a quien encontrara el registro. La frase decía: esto volverá a ocurrir cuando los hombres dejen de escuchar al viento. Nadie supo interpretarla, nadie quiso hacerlo. Pero aquí viene lo más inquietante. En 2009, un equipo de geólogos encontró cerca del lugar donde pudo haber desaparecido el ejército una zona donde la arena parece respirar. No metafóricamente, no como un efecto óptico. Respirar. Sube y baja con un ritmo constante, imperceptible a simple vista, pero real. Como si algo debajo siguiera moviéndose. Como si lo que ocurrió hace más de 2 milenios no hubiera terminado del todo. Y aunque no hay pruebas, una de las cámaras térmicas mostró siluetas, no humanas, no animales, sino alineadas en formación. Una formación militar, 5 filas, largas, densas, como si el ejército de Cambises nunca hubiera dejado de marchar. Y bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Ya sabes que a mí me gusta contarte estas historias como quien abre una ventana por un momento y deja que entre un poco del viento del pasado. Dicen que el desierto solo traga lo que olvida el mundo, pero yo no sé si al ejército de Cambises se lo tragó la arena, o si simplemente cruzó a un lugar donde la historia no sabe mirar. Lo que sí sé es que cada misterio puede enseñarnos algo si tenemos la paciencia y el valor de escucharlo. Así que déjame te cuento. Si alguna vez te encuentras con un viento que sopla sin razón o una sombra que se mueve donde no debería, piensa en ellos, en los soldados que marcharon hacia un horizonte que nunca regresó. Tal vez, solo tal vez, el desierto aún tenga algo que decirnos. Nos escuchamos en el próximo relato. Y recuerda, no temas a la oscuridad. A veces solo quiere que prestes atención.